mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso esta noche hemos venido hasta aquí también a escuchar la voz de Dios, a escuchar su palabra, a nutrirnos de ella, a saber, a escuchar cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas, para así guardarla, obedecerla, conocerle a Él y amarle cada día más a Él. Así que le voy a pedir a mi hermano Irán Díaz, allá en los Estados Unidos, si puede estar activando su micrófono. Él es el siervo de Dios que va a estar hablando en nuestras vidas, delante de Dios y de parte de Dios en esta noche. Que Dios te bendiga, Irán. Te mandamos un gran abrazo. Amén. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, sí, ok. Una vez más quisiera darle gracias a Dios, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y a todos ustedes por la oportunidad que me dan, ¿verdad? De exponer su palabra. Estoy muy agradecido, ¿verdad? Por su amistad que me ofrecen, ¿verdad? No solamente como amigo, sino como hermano, aún sin conocer a muchos de ustedes, ¿verdad? Pero realmente es una gran bendición para mí y que nuestro Dios pueda hablarnos en esta noche. Así que quisiera hacer una breve oración, ¿verdad? Antes de comenzar a hablar la palabra a nuestro Dios. Oremos. Padre, muchas gracias porque usted es un Dios bueno, grande, maravilloso, Padre. Usted está allá en el cielo, Señor, y nosotros aquí en la tierra, Padre, como polvo, solo somos el estrado de tus pies y reconocemos tu grandeza, que solamente en ti está la fuerza y que solamente en ti está el poder, Padre, que tú puedes reinar y reinas sobre todos los reinos del mundo y te glorificamos por eso, Padre. Solamente damos la oportunidad para glorificar tu nombre, Señor, y que abras nuestros oídos para oír tu palabra en esta noche, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quisiera comenzar con este pasaje de la palabra de Dios. Dice en el segundo libro de Crónicas, hermanos, en el segundo libro de Crónicas, ¿verdad? Mientras usted esté buscando el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, voy a leer este pasaje que dice: Oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Espero que ya estén allí, ¿verdad? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, uno en adelante. Hermanos y amigos, los corazones de los hijos de Dios y de todo el mundo siguen siendo amenazados por las circunstancias obvias que nos rodean, que están a nuestro alrededor allí presentes. Hace 2 días, ¿verdad? Perdimos a 2 seres muy queridos, ¿verdad? A uno hispano del Salvador y a otro, un hermano americano muy querido, ¿verdad? Los hermanos la familia está muy devastada, la iglesia está triste, ¿verdad? Ya que eran muy cercanos, ¿verdad? A nosotros. Y realmente, hermanos, hay muchas lágrimas, hay dolor en el corazón de los familiares, de la iglesia aquí. Pero aprovecho, hermanos, para también aún, ¿verdad?, esforzarme más y predicar la palabra de Dios, ya que solamente de esa forma también, ¿verdad?, puedo oír la voz de Dios. Hay incertidumbre, hay mucho temor y mucha confusión, ¿verdad? Cada día se dice algo diferente en cuanto a esta pandemia y eso trae más confusión y más turbación. Entonces, y es que, hermanos, cuando las amenazas y el temor tocan nuestras puertas, es difícil para nosotros no sentir miedo. Nuestra naturaleza es humana y es natural que nosotros sintamos miedo. Somos presa del temor porque pensamos en nuestros hijos. Yo tengo hijos, quizás ustedes lo tengan,
Si hay jóvenes aquí, tienen a sus padres. ¿Verdad? Pensamos en nuestras esposas, y las esposas piensan en sus esposos y familiares, ¿verdad? Inclusive hablando con mi esposa diciendo, ¿verdad? Si a mí me pasa algo, ¿qué vamos a hacer, ¿verdad? Si a ti te pasa algo. Entonces, de una u otra manera, el miedo se apodera de nosotros y a veces parece que no hay salida. Entonces, nos sentimos atrapados y a veces es complejo. Somos presas del temor muchas veces y nos sentimos vulnerables ante la amenaza, ¿verdad? Y aunque seamos hijos de Dios. Pero hoy Dios desea decirle a usted y a todos sus hijos aquí presentes que las guerras le pertenecen a él. Abra ahí en su Biblia, ¿verdad? Ahí en el libro segundo de Crónicas, ¿verdad? Quizás usted ha escuchado esta historia y usted esté bien familiarizado con esta historia. Es uno de los pasajes más hermosos encontrados en la Biblia. Josafat fue uno de los reyes más sobresalientes que el reino de Judá pudo haber tenido. Conquistó muchas batallas y a su alrededor tenía a los hombres más valientes. Si usted le da una hoja, vuelta a su hoja, o quizás ahí en la misma página, el capítulo 17, versículo 13, dice que eran hombres de guerra muy valientes. 17, capítulo 17, versículo 13, eran valientes y hombres de guerra, que eran hombres esforzados, versículo 14, y versículo 18, que eran hombres dispuestos para la guerra, versículo 19, y dice que estaban a la orden del rey Josafat. La característica de estos hombres de guerra en esos tiempos son impresionantes. La Biblia dice que eran hombres diestros, con escudo y lanza, que sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas. Eso es lo que dice el primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Se dice que cuando peleaban todo el día ellos apretaban con una gran fuerza su espada, que no podían soltarla fácilmente de su mano, ¿verdad? Porque su mano se quedaba cerrada de tanta fuerza que ellos imponían que no podían abrirla. ¿Puede imaginarse usted eso? Se pregunta a usted, ¿quién tendría miedo con semejantes hombres caminando a su lado? Uno pensaría que un hombre como Josafat y con ese tipo de hombres, él no conociera el miedo o la turbación, pero vemos que no fue así. Aún los reyes más poderosos pueden sentir miedo en algún momento de sus vidas, pero no quisiera comenzar, hermanos, sin que prestemos atención, regresando ahí al capítulo 20, no quisiera comenzar sin que prestemos atención al primer versículo de nuestro pasaje del capítulo 20. Ya que si pasamos por alto estas tres palabras, las tres primeras palabras, mucho no entenderíamos del temor de Josafat y el corazón de este mensaje hermoso. El texto comienza de esta forma: pasadas estas cosas. Estas tres palabras son de vital importancia para el capítulo y el libro en sí. ¿Qué cosas eran las que habían pasado? Josafat era un hombre de Dios como cualquiera lo es hoy día. Un hombre como usted y un hombre como yo. Fue un hombre que hizo muchas cosas buenas para Dios. Fue también un hombre con errores. Fue un hombre también que conoció el fracaso. Fue un hombre que conoció, ¿verdad? Los problemas. La amenaza tocó la puerta de Josafat. Contra ti, dice el versículo 1 y 2. Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud al otro lado del mar. Dice que el miedo se apoderó de Josafat. El versículo 3, entonces él tuvo temor. El miedo se apoderó. ¿Qué fue lo que hizo tener miedo a este rey poderoso? Unos días antes, él pasó por alto la voz de un verdadero profeta, que por no oírle casi le cuesta la vida. ¿Sería ese el miedo? ¿Sería su miedo que amenazaba, que más, será eso lo que a él le perturbó más? Hace unos días, hermanos, que le llegó la noticia que a su vecino, el rey del norte,
Recuerde que el reino se dividió en dos, el reino del sur y el reino del norte. Un rey poderoso, el rey del norte, igual que él, había tenido una muerte lenta. ¿Cuál sería la reacción de Josafat cuando le dieron los detalles de la muerte de su vecino Acab? ¿Qué pensaría él? Hacía pocos días estaba hablando con él frente a frente. Hacía unos días que peleaban juntos en una guerra. Ahora le están diciendo que en aquel día que pelearon juntos, la guerra arreció. En el capítulo 18, versículo 34. Dice eso. Usted encuentra todos los detalles. No vamos a ir a todos los detalles por falta de tiempo. Pero si usted ve en el 18:34, dice que la guerra se puso más fea ese día. Y ahora le están diciendo que una flecha perdida entró en la parte más sensible de la armadura de Acab. Él no se enteró de esto, porque Dios le había librado de esa guerra con anticipación. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Josafat fue rodeado por sus enemigos ese día. Y en un momento de desesperación, la palabra de Dios dice que Josafat clamó y Jehová le ayudó. Capítulo 18, versículo 31. Josafat entendía siempre que las guerras eran de Dios, que las guerras siempre le pertenecían a Dios. Ahora le están diciendo que Acab, el rey del norte, perdió la vida en el charco de su propia sangre. Ahora le están diciendo que los perros lamían la sangre de Acab, su vecino del norte. Hace unos días, un vidente le da una noticia terrible a Josafat. Fíjese en el capítulo 19:2, dice de esta forma: ha salido ira de la presencia de Dios contra ti, Josafat. Versículo 19, 1 y 2. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por esto. Imagínense, has pecado contra Dios. Ahora entendemos más claramente, más claro, el temor de Josafat. Su mayor miedo era que había desobedecido a la voz de Dios. Él sabía que la terrible muerte de Acab, su vecino, se debía a que Acab nunca quiso oír la voz de Dios. Acab fue rebelde a la voz de Dios. Dios le dijo: los perros lamerán tu sangre, Acab, la sangre tuya y la sangre de tu mujer. En el primer libro de los Reyes, usted puede encontrar eso, capítulo 21, versículo 19 y versículo 23. La palabra de Dios, hermanos y amigos, se cumple. Acab fue un hombre terrible. Acab fue un hombre malo y perverso. La palabra de Dios dice que siempre hizo lo malo delante de Dios. Él fue uno de los peores reyes de la historia. Y hay un triste final para aquellos que son rebeldes a la voz de Dios. Siempre perderán la guerra. Josafat sabía que de nada le servía tener a los mejores hombres si Dios no estaba con él. Él entendía que las guerras le pertenecían a Dios o le pertenecen a Dios. ¿Qué hubiera usted hecho en semejante situación, amigo y amiga, hermano, hermana que me está escuchando en esta hora? Ahora le dicen: contra ti viene una gran multitud. En el capítulo 20, versículo 2. He aquí, vemos la acción que tomó Josafat, ¿verdad? Y la acción que todo hombre perdido, todo cristiano atemorizado debiera tomar. Dos cosas él hizo. Primeramente, ¿verdad? Se humillaron a Dios en oración. Del versículo 6 al 12, hay 7 pasajes dedicados a la oración. Y eso le da una gran relevancia a la oración, hermanos. Humillarse en la oración es muy importante para ponerse a cuenta con Dios. A esta oración se le conoce como una de las más bellas del Antiguo Testamento, porque Josafat dedica los primeros 4 versículos los usa para exaltar y glorificar el nombre de Dios antes de hacer su petición. Usted puede entrar en los detalles si quiere más tarde. Dice en el versículo 6: tú eres el Dios de nuestros padres. Tú tienes el dominio sobre todas las naciones.
En tu mano está la fuerza, en tu mano está el poder. No hay quien te resista, es decir, no hay quien pueda hacerte frente. No echaste tú a los moradores de esta tierra, es decir, tú siempre has peleado por tu pueblo, tú siempre le has dado la victoria a Israel, tú siempre has peleado por este pueblo desde el momento de que tú decidiste sacarlo de la tierra de Egipto. El versículo 8, Josafat le recuerda a Dios que el pueblo también es glorificado por ellos. Y es algo interesante que él intercede, también Josafat intercede por su pueblo. Y le dice de la siguiente manera, ¿verdad? Y en el versículo 8, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, a tu nombre. El pueblo también había glorificado y daba honra al nombre de Dios. Tu pueblo te ha edificado un santuario a tu nombre. Versículo 9, porque tu nombre está en esta casa. Es interesante, hermanos, cómo él no empieza a pedir, él empieza a glorificar, a dar las cualidades, características de quién es Dios, porque tu nombre está en esta casa. El pueblo también te ha glorificado, Padre, te ha honrado, reconocen que tú eres Dios, reconocen que tú eres su Padre, quien los ha sacado. Me recuerda las palabras de Cristo cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Necesitamos más honrar, glorificar el nombre de nuestro Dios. Y todos sabemos que Jesús conocía las Escrituras perfectamente. Él es el Hijo de Dios. Adam Clarke dijo de esta oración, es una de las oraciones más sensibles, más piadosas y correctas. Y en cuanto a su composición, una de las más elegantes y bellas ofrecidas en toda la dispensación del Antiguo Testamento. El renombrado Gustavus, uno de los reyes más poderosos en la historia de Suecia, dice que oraba en el barco, oraba en la orilla, oraba en el campo y en medio de la batalla. Dice que consideraba la oración como la pieza más importante de su armadura. Si hay algo que resalta en este pasaje es la oración de Josafat y del pueblo. La oración, hermanos, cambia la mente de Dios. Josafat decía, no eres tú el Dios de los cielos, no tienes tu dominio sobre los reinos de las naciones, no está en tu mano tal fuerza y poder, no hay quien te resista. Si el mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. No hay fuerza contra grande multitud que viene sobre nosotros. No sabemos qué hacer, Señor. A ti volvemos nuestros ojos. En el versículo 13 dice que toda Judá estaba de pie delante de Jehová. Y el sentido aquí que después de esta gran oración de Josafat, el pueblo permaneció en silencio delante de Jehová, esperando en él por algún sentido de dirección o de aliento. Podría ser que solo se escuchaba el sonido del viento entre los árboles, pues todo estaba tan silencioso que quizás como lo está usted en estos momentos. Cuando sepamos que Dios quiere librarnos solamente, inclinemos nuestras cabezas y concedamosle una adoración silenciosa, profunda y solemne de nuestros espíritus. La oración mueve el brazo de Dios a nuestro favor, hermanos. Hermanos, si usted y yo deseamos que las guerras sean de Dios, que Él nos libre de nuestros temores, tenemos que orar más que nunca, orar en todo tiempo. Y en una situación así es cuando más unidos debemos estar en la oración. El pueblo se unió a Josafat, Josafat se unió al pueblo. En esta oración son incluidos las mujeres y los niños. La reina María de Inglaterra decía que ella le tenía más miedo a las oraciones de Juan Knox que a un ejército de 10,000 hombres que venían contra ella. Muchas de las bendiciones no pueden ser dadas al hombre, sino hasta que éste no ore. Hasta Dios mismo se impresiona cuando oramos, hermanos. En Hechos 9:4 dijo de la oración de Saulo, Ananías, mira, he aquí él ora. Pablo está orando.
todos nosotros no creemos en la oración, hermanos. Creemos en Dios. Es por eso que oramos. Y debemos de buscarle más, porque vamos con dirección a Él. Juan Wesley tenía poco respeto por los predicadores que no pasara por lo menos 4 horas en oración. He escuchado de ciertos predicadores que dicen que por lo menos deberíamos leer 4 veces la Biblia al día, pero he escuchado de pocos oír que oremos 4 horas al día. Entonces, y no es algo que Juan Wesley haya inventado y le haya dado énfasis a la oración. Nuestro Señor hizo gran énfasis en su ministerio en cuanto a la oración. ¿Cuánto tiempo está dedicando a la oración en estos días difíciles? Hoy más que nunca debemos estar unidos en la oración. Debemos tener, es bueno que estemos orando aquí, pero también nuestras oraciones familiares en casa, nuestras oraciones personales, nuestras oraciones íntimas. Un hermano a quien aprecio mucho siempre enfatiza, ¿verdad? Siempre decía, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. Después de este silencio, hermanos, estremecedor, la respuesta llegó. Ahora pasamos ahí al versículo 14, que es, podríamos decir que es el centro de esta noche, ¿verdad? Fíjense lo que dice, versículo 14. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dice el 15, y dijo, oíd, Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Fíjense, el Espíritu Santo llegó por medio de Jaziel, el profeta de Dios. Este pasaje conforta mi alma por las palabras de esperanza que el Espíritu Santo puso en los labios de Jaziel, hombre de Dios, porque este es el resultado de la oración, hermanos. La primera palabra que Jaziel exclamó por el Espíritu de Dios tiene la intención de consolar a todo turbado, a todo hermano dudoso, a todo hermano, a todo cristiano atemorizado, a todo aquel que se siente sin salida, a todo aquel que todos los días, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? A todo aquel que siente que no puede más. Hay algo lindo en este pasaje. En esos días el Espíritu del Señor solo, usted sabe, muchos quizás saben y quizás hermanos que están comenzando, ¿verdad? Que en esos días el Espíritu del Señor solo llegaba a ciertos hombres, como a los profetas y reyes y videntes. Gracias a Dios que ahora, a través de hacer un compromiso con Cristo y unirnos a Él en su muerte, sepultura y su resurrección, podemos contar con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Usted puede tener, no solamente puede oírlo, puede tenerlo en su vida. Todo ser humano puede tener al Espíritu Santo en su vida. Y una de las funciones del Espíritu Santo, hermanos, es eso, dar consuelo, dar paz. Juan 14, 26. Voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él pelea nuestras guerras por nosotros. Pero ¿cómo podemos obtenerlo? ¿Cómo peleará el Espíritu Santo nuestras guerras? Regresando a nuestro pasaje. Versículo 15. Hay una palabra que debería hacer énfasis en nuestra mente en esta noche. Y esa es, oíd, oíd. Versículo 15. Oíd, gritó Jaziel. Si ellos querían tener a Dios a su favor, tenían que hacer algo más. Tenían que oír a Dios, someterse a la palabra de Dios. Los profetas y videntes tenían un lugar muy importante en aquellos días, ya que a través de ellos Dios transmitía su mensaje, Dios transmitía su palabra. El temor de Josafat era también que menospreció en un momento la voz de Dios a través de Micaías. Josafat muy bien lo sabía, que oír la voz de Dios a través de sus profetas era sumamente importante.
y que trae bendición, trae paz, trae consuelo, trae esperanza. Él fue testigo de cuántas victorias Dios le dio, de cuántos triunfos Dios le dio. Pero también sabía que ignorar, no oír la voz de Dios o no oír la voz de los profetas era peligroso. Se pagaba con la vida. Acab y otros rebeldes lo pagaron con sus vidas. Tuvieron un triste final por menospreciar a los profetas, por no oír la voz de Dios. Acab quiso ser muy astuto, quiso burlarse de Dios. Menospreció a los profetas de Dios, quiso burlar a la muerte, pero no sabía que Dios le tenía reservada una saeta, una flecha para él solo. Usted tiene reservada una flecha, una saeta para usted solo. Y aunque usted quiera y diga que usted puede librar a la muerte sin Dios, créame que usted va a pagar las consecuencias muy caras. Va a pagar las consecuencias. Acab era muy astuto. Creía que él sabía más que Dios, que él sabía más que los profetas. Humilló a los predicadores de ese entonces. Pero no se imaginaba que su muerte iba a ser así. ¿Saben? En algún momento, les digo que lean esos dos capítulos del contexto, y es interesante. Él hasta le dijo a Josafat, ponte las ropas del rey, y yo me voy a vestir como un soldado normal. Él sabía que a él lo estaban buscando, porque dice que los enemigos estaban buscando a Acab. Y fíjense lo que pasó. Una flecha, una saeta para él solo. Y es que Dios tiene reservado uno para aquel rebelde, aquel que no se somete a oír la palabra de Dios. Ignorar a los profetas es ignorar a Dios mismo. A Dios le pertenece la guerra, hermanos, cuando oímos su palabra. Oíd, clamó Jaziel. El mensaje es para Josafat y el pueblo. Y la respuesta, hermanos, fue positiva, que volvió el ánimo al corazón del pueblo y al corazón de Josafat. Pero la palabra de Dios también es desafiante. Mañana descenderéis contra ellos. Ve el versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. Y si Josafat y el pueblo querían tener a Dios a su lado, tenían que hacer lo que Dios les estaba pidiendo. Para que las guerras le pertenezcan a Dios, tenemos que ser obedientes a su voz. Es increíble cuando los hijos de Dios obedecen su palabra. Jesús dijo que el hombre que escucha y hace se le debe considerar como prudente. Mateo 7:24. No hay diferencia en los días de Josafat con nuestros días, mis queridos hermanos. Si usted desea tranquilidad para su alma y su corazón turbado, ore, oiga, pero también accione. El Dios de Josafat es el mismo Dios que usted y yo buscamos, al mismo Dios al que usted y yo creemos. Fíjese cómo concluye el versículo 20. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus predicadores y seréis prosperados. Al final, Dios le dio la victoria, hermanos. Nuevamente la guerra fue de Dios. Dos cosas tenemos que hacer si queremos que Dios pelee por nosotros. Creamos para estar seguros. Creamos a los predicadores para prosperar. Tenemos que oír y tenemos que creer el mensaje de nuestro Dios. La palabra es dada a través de sus hijos, día con día. Están predicando en todos lados, hay siempre hay mensajes por todos lados, no hay excusa. Tenemos que oír y hacer lo que Dios nos pide. Oír y vayamos lo que hagamos lo que Dios nos está pidiendo. Quiero concluir con esto. Josafat es importante en esta historia. El pueblo es importante en esta historia.
Así Él es importante en esta historia. Pero el centro de este pasaje, hermanos, es Dios mismo, ya que su nombre aparece 19 veces en estos 20 versículos, 19 veces. Él es el sujeto de este pasaje. ¿Será que Esdras, si es que él fue el escritor, y el Espíritu Santo quieren decirnos algo en este pasaje? Claro que sí. Dios siempre quiere interferir en nuestras vidas. Él quiere decirnos que siempre estará a nuestro lado. Él quiere decirnos que siempre peleará por nosotros. Él quiere decirte que no temas. Él quiere decirte que no te amedrentes. Y Él quiere que sepas que en esta hora que las guerras son de Él. Las guerras le pertenecen a Él. Yo no sé cuál sea tu lucha en estos momentos. Si tú eres alguien que por mucho tiempo ha menospreciado la voz de Dios, te animo. O que no has hecho énfasis a la voz de Dios, que no ves a la palabra como es, como palabra de Dios, que no tienes esa convicción, que lo haga en esos momentos y obtendrá bendición. Y solo así vamos a conocer a nuestro Dios. Dios quiere que creamos en su Hijo Jesús. Él quiere darte vida nueva a través de su Hijo Jesús. Él sigue hablando. Hoy en estos días, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que en estos postreros días Él nos habla a través de su Hijo Jesús. Ay de aquel que no escuche a su Hijo. Escuchen a su Hijo para que el Padre no se enoje. Él quiere que hoy escuche su palabra, pero para eso tenemos que arrepentirnos. Tenemos que hacer un compromiso para no vivir una vida como tú quieres vivirla. Tienes que reconocer que Él es el único que puede salvarte. Tienes que creer en su Hijo Jesús. Tienes que reconocerlo. Él es el camino, la verdad y la vida. Tienes que oír la voz de Cristo. Yo no sé si en este momento hay aquí alguien que no se ha convertido al Señor. Hágalo. Hágalo. El Señor sigue llamando. Lo triste de estas dos personas que fallecieron es que uno estuvo yendo varios días a la iglesia, varias ocasiones nos visitó y siempre defendía su postura. A veces no escuchaba, y a veces más lo escuchaba yo a él que él a mí. Él en enero no pensaba que iba a fallecer, pero el virus llegó y solamente él perdió la vida. No trates de burlarte de Dios. No trates de hacerlo. No trates de ser más astuto que Él. Pero quiero glorificar a Dios porque el otro hombre que se murió antier es un hermano de los americanos, un miembro muy lindo, muy querido por toda la iglesia. Toda la iglesia está triste, está llorando por él. Pero sabemos que ha partido con el Señor. Vamos a verlo después de que muramos. Cuando te humilles y te arrepientas, quieres hacer un compromiso con el Señor y te bautices para el perdón de tus pecados, entonces el Señor peleará por ti. Y no tienes que tener temor de nada, porque el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, todos los días. Con Cristo a nuestro lado, las guerras le pertenecen a Dios, le pertenecen a Él y le pertenecerán a Él. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Quiero ir a Dios en oración. Busca primero